Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, en especial para nosotros los estudiantes en formación del pregrado Derecho de la Universidad Simón Bolívar. Este tema fue abarcado por las siguientes personas, pero el día de hoy yo les voy a transmitir quienes en estos momentos, pues por sus ocupaciones y por el tema del COVID, que para nadie es de total desconocimiento, es imposible reunirnos. Entonces ellos nos hicieron también sus aportes. Los compañeros son Edgar Guzmán, Fabio Parra y la suscrita Excelina del Carmen Contreras. Antes de dar paso a este tema, quisiera manifestarle al doctor Juan Pablo Jaimes Villamizar mi profundo agradecimiento por haber compartido sus grandes conocimientos en el lapso de este semestre. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a partir, de conocer un tema, como les acabo de decir, muy importante, que es cuáles son los criterios que debemos tener nosotros, los futuros abogados, y que deberían de tener los abogados, frente al cobro de los honorarios. Adicionalmente, vamos a dar paso, después de ese tema, sobre un tema también que nos hace falta por recordar, más como profesionales, como personas, y es aquellas situaciones específicas que están relacionadas con el cobro de esos honorarios. También frente a preguntarnos cuando se presenta la falta a la honradez profesional, consistente en acordar o exigir o obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. También vamos a ver cobros de sumas irrisorias o inferiores a las establecidas por los colegios de abogados como honorarios. Y por último, vamos a hablar sobre las diferencias entre las agencias en derecho, como están plasmadas en el acuerdo número PSA 16-10554 del 5 de agosto de 2016 y tal como lo cita nuestro Código General de Proceso en su artículo 366. Entonces, para dar continuidad con nuestro primer punto, frente a los criterios, tengo que citar la sentencia 1143 de 2003, que fue proferida por la Corte Constitucional. En dicha sentencia nos habla así de manera general sobre los diversos criterios que se deben de tener en cuenta para el cobro de honorarios, que son el trabajo efectivamente desplegado por el abogado, el prestigio del abogado, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía de la pretensión, la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes. Vale la pena resaltar que en la sentencia T-1143 de 2003, proferida por la Corte Constitucional, nos dice que en conclusión no es posible inferir de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura. Ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre, práctica de los abogados. Vale la pena resaltar que en la sentencia T-1143 de 2003 también nos menciona que en conclusión no es posible inferir la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura. Ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre, práctica de los abogados. En conclusión, vale la pena resaltar que en la sentencia T-1143 de 2003 nos cita que en conclusión no es posible inferir de la jurisprudencia reseñada, una obligación legal o jurisprudencial de bajar la tarifa de honorarios profesionales por parte de los abogados, cuando con su actividad y sin que medie negligencia el resultado buscado fue obtenido en un lapso corto. No habrá lugar entonces, en estos supuestos, al reproche disciplinario. La providencia que así lo hiciera incurrirá en un defecto sustantivo, debido a la interpretación inconstitucional de la ley, materializada en el entendimiento irrazonable de los supuestos de hecho de la norma y en el empleo de una hermenéutica no razonable en la aplicación de la misma. Ahora bien, continuando con el siguiente punto,
Vale también, vale la pena resaltar también que en todo caso el alto tribunal ha dispuesto que siempre se privilegiará. En todo caso, el alto tribunal ha dispuesto que siempre se privilegiará la voluntad contractual de las partes y a falta de esta se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados como criterio auxiliar. No obstante lo anterior, existen otros criterios que, aunque no han sido previstos ni por la legislación como tal, ni por otras fuentes de derecho, en el mundo se tienen en cuenta para determinar el monto de la remuneración de los servicios legales. Podemos referir, por ejemplo, que en Colombia, en nuestro país, el Código Disciplinario del Abogado dispone, en el marco de la obligación de obrar con lealtad y honradez en las relaciones profesionales, que los abogados deben sopesar todos los elementos anteriores con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado. Por ejemplo, no sería equitativo, ni justificado, ni proporcional acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. Ahora bien, podemos también referir a Argentina. Argentina, por ejemplo, la diligencia y empeño que le pone un abogado a su trabajo y la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviera el asunto o proceso para el cliente son criterios importantes a la hora de determinar los honorarios. Bueno, continuando con nuestro segundo punto, vamos a hablar sobre las formas de cobro de los honorarios. Tenemos que tener en cuenta un primer ítem que es la suma. Se fija la suma, es decir, el abogado cobra una suma que está tasada, ¿sí?, sobre toda la asesoría legal. ¿La suma de qué va a depender? La suma depende, entre otros, del tipo de negocios, del tiempo que se tome, de la cuantía, de las pretensiones, ¿sí?, que están involucradas y que se mencionan en el proceso, de lo que se pague comúnmente por esa diligencia y de la disponibilidad de las pruebas que tenga el cliente, ¿sí?, porque pueden haber pruebas de que el cliente no las tenga y ya nos compete a nosotros como futuros abogados ir más allá, o sea, tener la posibilidad, el alcance de obtenerlas para poderlas aportar en el proceso. Porcentaje. En este evento el apoderado cobra por su asesoría y representación. Recordemos que en nuestros futuros clientes, ¿sí?, quienes son los que nos van a facultar como tal, ¿sí?, esa representación, entonces esa representación también se debe tener en cuenta en el porcentaje, ¿sí? Porcentaje también del valor de ¿qué? Pues de los bienes que van a estar involucrados en dicha diligencia, en dicho proceso. Este tipo de acuerdos es común ¿en dónde? Pues en procesos ejecutivos, ¿sí?, en sucesiones, si estamos hablando de bienes, claro está, aclaro, en materia civil. Y en general en procesos en los que estén involucrados activos ¿qué? Activos tangibles, ¿sí?, o intangibles, podríamos decir. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso comercial, que estaríamos hablando de pronto de una marca, ¿sí?, entonces ahí es donde mencionamos los activos intangibles de fácil valoración. La cuota litis. El profesional cobra como honorarios un porcentaje del objeto de la litis, ¿sí?, pero sobre si éste se gana. Además, el abogado asume todos los gastos de la gestión, ¿sí? En la marcha, la Corte Suprema de Justicia ha explicado esta figura así: la modalidad de la contratación de la gestión profesional a cuota litis admitida por ambas partes. Indica que entrada para la Corte que los contratantes colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico, concreto y estimable, que, de darse, será el parámetro único para restablecer el valor de los honorarios. Continuando con nuestro tercer punto, vamos ahora a hablar sobre las situaciones específicas relacionadas con el cobro de honorarios. Entonces decimos, abogado y cliente no pactan honorarios. En estos casos, el abogado tiene derecho a reclamar honorarios, pues el contrato de mandato civil es por naturaleza oneroso, ¿sí?, no gratuito. Es de suponer que el ejercicio de la abogacía, como el de cualquier profesión liberal, contador público, ingeniero industrial, etc.,
genere que unos honorarios por la prestación de ese servicio. Pues los profesionales por lo general obtienen que un sustento, una remuneración frente a los servicios que prestan. En este sentido, se equivocan quienes sostienen que en Colombia el contrato de mandato civil es por naturaleza gratuito. Hay quienes piensan que el contrato de mandato civil es esencialmente gratuito y el mandato comercial oneroso. Después de todo, así estaba previsto en el derecho romano. Sin embargo, Andrés Bello, al elaborar un proyecto del Código Civil chileno, consagró el doble carácter del mandato diciendo así: el mandato puede ser gratuito o oneroso. En Colombia este texto no solo se dejó igual, sino que la jurisprudencia y la doctrina, fundamentándose en el artículo 2143 y 2184, que imponen al mandante la obligación de pagar la remuneración estipulada, pactada o usual, han señalado que el contrato de mandato, sea civil o sea comercial, se presume que es remunerado. Lo anterior no impide que el abogado en un momento dado voluntariamente renuncie a los honorarios, ¿sí?, o trabaje gratuitamente, a diferencia de una remuneración que recibe un trabajador. Por eso es muy importante que nosotros como estudiantes en formación de derecho tengamos claro que como futuros abogados, sí, que vamos a hacer una prestación de servicio de manera liberal, independiente, que no va a haber una relación, un vínculo laboral con nuestro cliente, ¿sí? Nosotros sí podemos, la norma nos lo permite, eso es de manera a libre albedrío, renunciar del pago de honorarios. Un trabajador no, porque un trabajador sabemos que tiene una vinculación contractual, ¿sí?, empleador-trabajador. Otra situación específica que se puede dar es la siguiente. Ejemplo, un abogado, ¿sí?, que pues no acuerda de manera específica con su cliente, ¿sí?, los honorarios, pues en la eventualidad que se llegue a generar un conflicto entre las partes, ¿qué es lo que aspira de pronto ese abogado? Pues que a través de un juez se tase, ¿sí?, esos honorarios, debido a que pues no tuvo de pronto el conocimiento, ¿sí?, de haber tenido aquellos criterios que ya mencionamos anteriormente en pactar una cuantía de manera específica, ¿sí?, bien sea por un valor total o por un porcentaje. La remuneración usual se prueba en los términos artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. Vale decir que con apoyo en testimonios o en documentos auténticos, como pueden ser las tarifas definidas con aprobación del Ministerio de Justicia o por los mismos códigos respectivos, es que se pueden traer a colación en la eventualidad de que ese abogado tenga que acudir al juez para que se tase los honorarios del proceso que llevó a cabo. La Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en que el cálculo de los honorarios se hace con base al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y no en la forma en lo que dispone el artículo 393, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil, pues este último precepto se refiere a la fijación alegadas en derecho. Dando continuidad con el tema de hoy, vamos a preguntarnos: ¿cuándo se presenta la falta de honradez por parte del profesional? Cuando se acuerda o se exige o se obtiene del cliente o del tercero esa remuneración, ese aprovechamiento de manera desproporcionada a su trabajo, con la justificación de obtener un aprovechamiento, ¿sí?, es decir, por necesidad. Entonces decimos que la falta de la honradez por acordar, exigir o obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos, contenida en el artículo 35 del nuevo Código Disciplinario de los Abogados. Exige para su configuración la presencia de dos presupuestos al mismo tiempo.
que se exija u obtenga una remuneración o beneficio desproporcionado, que se presente un aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente. Con relación al primer presupuesto, el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho varias cosas. Que los abogados no tienen libertad absoluta para cobrar honorarios, puesto que la abogacía cumple en nuestro país una función social y su ejercicio trasciende del marco puramente individualista que existe entre los contratantes para adentrarse en el interés social y estatal de la administración de la justicia. Por lo anterior, un abogado no puede defenderse de una imputación de falta a la honradez profesional por el cobro de honorarios excesivos, aduciendo que fue que celebró legalmente un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual constituye ley para las partes, por ser el producto de la autonomía de la voluntad. Exigir es diferente de obtener. Cuando el verbo rector que se imputa es exigir, el juez no puede valorar lo que se hizo como labor profesional, sino solo examinar, hacer un análisis exhaustivo. El caso desde una perspectiva ex ante, si el verbo rector es obtener, el juicio es ex post, es decir, corresponde al juzgador efectuar un juicio de proporcionalidad entre lo realizado y lo cobrado. Frente al test de la proporción o desproporción, tiene dos partes. Primero, un análisis del trabajo encargado y realizado, y segundo, una comparación de la suma exigida u obtenida con las tarifas fijadas para los colegios de abogados del lugar donde se presta el servicio para esa misma diligencia. También debemos tener en cuenta que, en nuestro sentir, dejar al criterio subjetivo del operador disciplinario determinar cuándo la remuneración o el beneficio exigido por el abogado a su cliente por la prestación de los servicios es o no es proporcionado, nos parece un poco peligroso, ya que, como lo hemos venido diciendo, ya que no existen en la ley, ¿sí?, dentro de nuestra estructura jurídica colombiana, que está enmarcada en primer nivel nuestra Constitución, leyes, decretos. Como tal, no existen criterios específicos o parámetros tarifarios, pues para el caso de los honorarios del abogado, ¿no?, que permitan hacer una adecuada ponderación partiendo de elementos claramente objetivos. El problema de llegar a una ponderación objetiva se presenta cuando se entra a valorar la actuación del apoderado en defensa de su cliente, donde confluyen dos aspectos de mucha importancia, como son manejo del conocimiento y desgaste procesal. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí?, a manera conjunta con mis compañeros, que la remuneración desproporcionada al trabajo y beneficio desproporcionado al trabajo deben ser de objeto de definición legal, sin que con ello estemos diciendo que no existan casos donde es muy evidente la desproporción de los honorarios exigidos frente a la gestión realizada. Entonces nos tendríamos que basar ¿qué? Pues con la jurisprudencia. Y ya para terminar nuestro tema, vamos a hablar sobre el cobro de sumas irrisorias o inferiores a las establecidas por los colegios de abogados como honorarios. El cobro de sumas irrisorias o inferiores a las establecidas en las resoluciones de los colegios de abogados no es sancionable por parte de las autoridades públicas, pues no es constitucionalmente admisible imponer una sanción con base en una obligación no inferible válidamente del conjunto del ordenamiento jurídico. Así lo explicó la Corte Constitucional al referirse a aquellas cláusulas establecidas por los colegios de abogados que sancionan el cobro de sumas irrisorias como honorarios como falta a la ética. Sin embargo, el alto tribunal explicó que al no ser obligatorio en Colombia afiliarse a los colegios de profesionales, una norma así es una mera declaración de voluntad
que no obliga a quienes no se encuentren colegiados. Entonces nos preguntamos, ¿podrá entonces hablarse de competencia desleal entre abogados por cobrar sumas inferiores a las dispuestas por los colegios de abogados o por sumas inferiores a las fijadas por los colegas o por cobras de las sumas irrisorias? Pues habría que acudir a la legislación de competencia desleal y verificar si los abogados en ejercicio de su profesión se encuentran sujetos a ese cuerpo normativo. De todas formas, es necesario recordar que ofrecer o prestar servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado sí es una falta a la lealtad con los colegas, según lo menciona y lo cita el numeral 1 del artículo 36 del Código Disciplinario del Abogado. Muchas gracias.